existen varios colegios nacionales emblemáticos que llevan nombres de mujer. Elvira García y García, Mercedes Cabello de Carbonera, Juana Alarco de Damert y Teresa González de Fanning. Teresa González de Fanning fue una educadora que perteneció a la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Su compromiso con la educación fue enorme. Ella fundó un colegio que se llamó Liceo Fanning, cuando se dio cuenta de que la educación para las mujeres no era similar a la educación para los hombres. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de Teresa González de Fanning. Estoy en la Biblioteca Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y desde aquí comenzamos. ¿Qué les parece? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Durante siglos, tanto a nivel local como global, las mujeres han estado desplazadas de un mundo que parecía estar creado para los hombres. Una de las principales esferas donde esa segregación ha sido manifiesta es la educación. Desde el virreinato, la instrucción femenina estuvo orientada al hogar, al rol de la mujer como esposa y madre. La escuela formal, en especial la superior, fue exclusiva para los varones de clases acomodadas. En este contexto, el corregidor de la localidad de Paucartambo, en el Cusco, fundó una escuela para niños y niñas de diversas procedencias sociales y étnicas. Se trataba de un caso excepcional que ocurría a mediados del siglo XVIII. Este señor Sebastián Márquez Escudero, el corregidor de Paucartambo, se adelantó más de 250 años a lo que va a ser el Perú de fines del siglo XX. Es decir, de darle la oportunidad a niños y niñas de estudiar juntos con los mismos programas, sin distinciones de raza, sin distinciones sociales. Fue un hecho muy singular que ha perdurado en la memoria de Paucartambo. En la colonia, y por lo general, las mujeres fueron destinadas a labores domésticas dentro del ámbito privado del hogar. Esta situación se prolongó hasta las primeras décadas del periodo republicano. Recibía una instrucción femenina, una instrucción para mujeres, una instrucción para la responsabilidad del hogar. El hombre era responsable de lo público y la mujer era responsable de lo privado. Los viajeros de la independencia dicen, porque la mujer limeña, y siempre piensan en las de clase media y alta, y esta mujer era la tapada, ¿no? Era el estereotipo, la mujer objeto erótico, la mujer débil en su razón, llevada por los impulsos, que estaba buscando casarse, era el eje de su vida. Casi sin educación, inclusive la iglesia la tutelaba, desconfiaba, sospechaba de la mujer que leía, que podía leer cosas impropias, o novelas, o dejar volar su imaginación. En la segunda mitad del siglo XIX sucedió algo extraordinario. Apareció un grupo de mujeres que empezó a escribir en periódicos y revistas.
Se trataba de una brillante generación de damas ilustradas, escritoras, periodistas y educadoras, provenientes de distintas ciudades del país. Una de estas mujeres fue el personaje que abordaremos hoy, Teresa González de Fanning. Teresa González de Fanning es una mujer con un pensamiento muy rico, con una propuesta educativa, pública y por lo tanto política, que recién estamos conociendo. De alguna manera encarna esta suerte de legado dramático de la Guerra del Pacífico, ¿no? Una mujer que la viudez la condujo a una dedicación muy cuidadosa por la educación y por la educación de la mujer. En realidad ella tiene una ideología bastante conservadora, ¿no? A pesar de que se convierte efectivamente en una activista de la educación femenina. Teresa González de Fanning nació el 12 de agosto de 1836 en la hacienda San José de las Pampas, propiedad de sus padres, ubicada en Nepeña, Ancash. Fue hija del prestigioso cirujano español Jerónimo González y de Josefa del Real y Salas, quienes se encargaron de darle una esmerada educación. Hija de una familia de terratenientes del norte que han perdido casi todos sus bienes por las guerras de la emancipación, donde se les pedía cuotas se les exigía cuotas a los terratenientes. Entonces ella crece dentro de una familia, digamos, sin ninguna holgura, ¿no? Que a duras penas está sobreviviendo y manteniendo su estatus. Entonces es la pérdida de estatus y más por las guerras, porque este es un siglo marcado por guerras, no solamente por la guerra del Pacífico, la guerra de la emancipación, también motines al interior del país. Su infancia y adolescencia transcurrieron durante los gobiernos de Ramón Castilla. Ramón Castilla, a quien se le llama el presidente educador, porque fue él el que junto a los liberales que lo rodearon, los que consideraron que la educación es uno de los legados más importantes que una nación deja a sus ciudadanos. Y comienza la gran transformación educativa del país. En 1853, antes de cumplir los 17 años, Teresa González se casó con el marino Juan Fanning, quien pertenecía a una poderosa familia lambayecana. La pareja tuvo 2 hijos, Jorge y Emma. Desde ese momento, Teresa González de Fanning supo compaginar sus labores de esposa y madre con sus inquietudes intelectuales. Ya desde entonces escribía. Teresa González de Fanning y su esposo, Juan Fanning, llevaban una vida bastante tranquila en compañía de sus 2 hijos, hasta que ocurrió un hecho sorprendente y terrible. Los peones que trabajaban en la hacienda familiar en la que ellos vivían, de pronto se rebelaron de manera violenta y el matrimonio se vio obligado a salir de ese lugar, a escapar y huir hacia Lima. Lamentablemente, en ese viaje, los 2 hijos de Teresa y Juan, que se llamaban Jorge y Emma, murieron. Los 2 chicos mueren en esta huida. Yo me imagino que habrían estado enfermos. Acuérdate que es una época en la que no hay ningún tipo de política de salud pública, no habían vacunas. Luego de este desgarrador episodio, los esposos Fanning González tuvieron que seguir adelante con sus vidas. Juan Fanning continuó con su carrera militar.
Es así que en 1865 secundó la revolución acaudillada por Mariano Ignacio Prado y después participó en el combate del 2 de mayo de 1866 con el grado de capitán de navío. Por su parte, Teresa González de Fanning se integró a la actividad cultural limeña. La escritora participó en las famosas veladas literarias dirigidas por Juana Manuela Gorriti. A las veladas de Juana Manuela asisten tanto intelectuales de primera fila, hombres como González Prada o Ricardo Palma, como mujeres. Solamente sucede en el Perú que eclosione un grupo tan cohesionado, tan sólido, de escritoras, de pensadoras, de activistas, de periodistas, de educadoras, ¿no? Mujeres. Cierto que muchas de ellas dentro de este molde conservador, de esa república aristocrática y católica de la que se ha escrito tanto, pero hay una o dos escritoras que salen de ese molde. Una de ellas es Juana Manuela Gorriti, argentina de nacimiento, pero que adopta Lima como su ciudad natal. Entra a participar de un fenómeno nuevo que se estaba dando en el Perú, que es el surgimiento de la mujer escritora, de la mujer que no solamente es mencionada por escritores varones, sino que ella enuncia. Alguna vez en algún programa que a finales del siglo XIX se estableció en la ciudad de Lima una escritora y maestra argentina llamada Juana Manuela Gorriti. A partir de 1874, más o menos, ella organizaba una serie de tertulias literarias en las que tomaban parte intelectuales importantes de nuestra ciudad, como Ricardo Palma, por ejemplo, y también mujeres que venían de distintos sitios del país. Entre ellas se encontraban Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera y, por supuesto, nuestro personaje de hoy, Teresa González de Fanning. La casa de Juana Manuela Gorriti quedaba más o menos donde estoy yo ahora, en la esquina de las calles Ocoña y Camaná, que entonces se llamaban Urrutia y Pilitricas. Fue en ese contexto que se generó una primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. Estos clubes literarios que crea aquí Juana Manuela Gorriti cuando llega de la Argentina, porque son espacios donde las mujeres pueden hablar ya no solo del esposo y del hijo, sino de lo que pasa en el país. Para Juana Manuela Gorriti, era el tiempo de que la mujer asumiera un rol más activo en la sociedad. El cambio tenía que empezar por la educación. Esta prédica debió influenciar mucho a Teresa González de Fanning. El problema más bien está en cuestionar la ideología de género. Ese es el problema. Es decir, cuestionar la idea de que las mujeres han nacido por designio de la providencia y por designio de la naturaleza para ser madres o para ser piezas centrales al interior de la familia. Cuestionar eso no era permitido. O sea, la idea de que una mujer puede haber nacido para ser médica o abogada y no querer tener hijos ni marido, eso era una aberración. Entonces, siempre y cuando te mantuvieras
dentro de estos límites, la cosa podía marchar bien, ¿no? Excepto Juana Manuela Gorriti, que ella sí transgrede como le da la gana, pero ella es extranjera, pues ella es argentina. Juana Manuela Gorriti dirigía en Lima una escuela de primaria y un colegio para señoritas. Habían varios esfuerzos de colegios privados, ¿no? Y la mujer comienza a hacerse presente, tanto en la cultura como en la educación. Juana Manuela Gorriti es un caso, Clorinda Mato de Turner es otro caso. Muchas mujeres van a comenzar lentamente a desprenderse de las ataduras coloniales y a utilizar la educación como una escalera de ciudadanía, como una escalera de recuperación y de construcción de sus derechos ciudadanos. En uno de sus artículos leídos en casa de Gorriti, Teresa habló de la necesidad de transformar el rol de la mujer en la sociedad. No podían formarse solo para ser esposas, cuando existía una gran proliferación de viudas y solteras. Ella va a decir, una mujer que tiene una educación poco práctica, que solamente se le enseña a ser un adorno social, luego si no se casa o si enviuda, simplemente si tiene 30 años y está en el mejor momento de su capacidad intelectual, o es beata y le cambia la ropa a los santos en las iglesias, o se tiene que quedar arrimada y ella simplemente no tiene ningún sentido. Esta mujer llena de virtudes, inteligencia, mérito, no potenció sus capacidades y la sociedad la desprecia, la arrima. Entonces hay que darle una educación útil. Le interesa mucho, por ejemplo, la idea del trabajo de las mujeres. Le interesa mucho, y aquí viene el pensamiento tan conservador de Teresa González, le interesa mucho la idea de mantener una jerarquía en la educación de las mujeres, una jerarquía social, no solamente de género, sino social. La jerarquía social es así, ¿no? A las niñas de tez de alquitrán, porque así les llamaban, ¿no? El color de tez de alquitrán, no hay que darles una educación que las envanezca. Y pone el ejemplo de una de estas niñas a quien en el colegio la llaman señorita. Le interesa mucho el tema del trabajo de la mujer, siguiendo las diferencias de clase social, ¿no? La idea es preparar, capacitar a las mujeres de los sectores populares para que sean buenas panaderas o buenas pasteleras, o las de la clase media para que sean costureras, y las de la clase alta para que sepan cómo acompañar al marido, si es diplomático, si es abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un pensamiento pues profundamente contradictorio, ¿no? Porque por un lado se pretende progresista, pero por el otro lado siempre dentro de fronteras sociales y fronteras de género. Podríamos decir que Teresa apostaba por una reforma, pero aún de carácter conservador. Deshacerse de la poderosa influencia de su tiempo no debió haber sido tarea fácil. Sin embargo, ella estaba convencida de que la presencia de mujeres escritoras en el Perú era una clara muestra del avance del país hacia la civilización. Teresa González de Fanning escribió un artículo llamado Las Literatas, elogiando el surgimiento de escritoras y la aparición de clubes literarios exclusivos para las mujeres. Ese artículo, de alguna manera, fue una defensa contra las críticas de algunos grupos de hombres que decían que las mujeres eran de naturaleza frívola, eran poco ilustradas y no estaban aptas para opinar ni de política ni de ciencias. Además, una mujer ilustrada y dedicada a la vida académica e intelectual
podía descuidar el hogar y los hijos. Imagínense. ¿Saben dónde estoy en este momento? Este edificio, hermoso por cierto, es el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, que antes se llamaba la Escuela Normal de Mujeres. Para Teresa, el hogar y los hijos estarían a salvo, porque para las mujeres, escribir no era una profesión, sino un pasatiempo. En los años 70, antes de la guerra con Chile, ella va, para poder escribir, ella escribe Las Literatas en el año 76, va a decir, miren, acá nosotros no estamos ocupando el terreno de los hombres, no estamos opinando de política, estamos usándola como una distracción. Y lo que vamos a opinar es sobre educación y costumbres. Para Teresa González de Fanning, la mujer estaba preparada para opinar sobre educación, costumbres, en general sobre todo aquello que más que ciencia requiriese de imaginación y observación, y más que inteligencia requiriese de sentimiento y amor por lo bello en lo físico y en lo moral. La mujer puede escribir siempre y cuando lo haga sin robarle el tiempo a sus deberes domésticos. Y creo que hay, no sé si es de ella o de Carolina Freire de Jaimes, hay un artículo en el que describe los momentos que ella le dedica a la escritura, ¿no? Y dice que ella está sentada en la mesa del comedor escribiendo, mientras que un hijo viene y le jala la falda, el hijo menor viene y le jala la falda. Luego el otro hijo le tira la pelota en la cabeza. Luego el otro hijo le pide que lo vaya a acostar. El otro hijo o la hija le pide que vaya a rezar con ella. Y es en este espacio absolutamente tironeado por todos lados que una mujer debe resignarse a escribir. En 1879 estalló la guerra con Chile. Juan Fanning participó en la fortificación del puerto de Arica. Destacado a Lima, estuvo en el comando de las baterías que defendían el Callao y organizó el batallón Guarnición de Marina. En la capital, dando muestras de patriotismo, Teresa organizó un donativo público al que llamó Ofrenda Patriótica de los Vecinos de Lima. La convocatoria logró recaudar cerca de 10.000 soles de la época. Como premio a su iniciativa, el Comité Patriótico del Valle de Chicama la premió con una medalla de oro. Apenas encuentra el cadáver del marido o el marido moribundo, organiza una colecta entre los vecinos de Lima para ofrecer una cosa que se hacía mucho en la época, una ofrenda patriótica que puede haber sido para recaudar fondos para enterrar a los muertos o para apoyar a las viudas. Pero el tema aquí es que es una mujer que reacciona a las crisis, al dolor, al duelo, reacciona inmediatamente. Teresa González fue esposa de Juan Fanning, héroe de la guerra con Chile. Fanning participó activamente en la defensa de Lima en la batalla de Miraflores, que tuvo lugar el 15 de enero de 1881. Él fue el jefe del batallón Guarnición de Marina. Si bien
Los peruanos actuamos muy valientemente en esa batalla. Al final terminamos derrotados. De hecho, Juan Fanning fue herido en el estómago durante la batalla y por eso fue trasladado hasta Lima. Lamentablemente murió al día siguiente, dejando así viuda a Teresa González, quien hacía poco había perdido a sus 2 hijos. Imagínense. Muere Juan Fanning, ella escribe un texto cuyo título es Dios y la Patria, un título muy rimbombante, pero es uno de sus mejores textos acerca de la muerte de su marido. No menciona la muerte del marido, pero podemos conjeturar que lo que está haciendo es retratar la muerte de su marido y su papel como viuda, que está recorriendo los hospitales, recorriendo el Palacio de la Exposición, a donde se llevaban a los heridos, sin encontrar rastros ni del marido ni del cuerpo del marido, hasta que finalmente va al campo de batalla y lo encuentra detrás de un sauce en Surco. Y ahí hay como un enfoque en este encuentro entre el moribundo y la que va a ser viuda, ¿no? Y que es verdaderamente muy desgarrador ese texto. En ese texto, Teresa dejó en claro que no solo son héroes los personajes históricos de las grandes hazañas públicas, sino que lo son sobre todo las mujeres, desde el anonimato y la vida cotidiana. Como era lógico, la guerra provocó el estancamiento del país y junto con eso, el del sistema educativo. Esta situación se agravó con la invasión del ejército chileno a territorio patrio y la ocupación de instituciones públicas como universidades. Creo que la conversión de San Marcos en una maestranza del ejército chileno es la mejor imagen de las consecuencias de la guerra, ¿no? Hay un apagón educativo, hay un cierre de escuelas, hay una suerte de larga agonía de las escuelas durante todo lo que es la etapa de la reconstrucción nacional. En medio de este desolador panorama, Teresa realizó su más ambiciosa empresa, la fundación del Liceo Fanning. La apoyaron en este proyecto sus hermanas Enriqueta y Elena. Muere Juan Fanning y a los 3 meses ella ya ha inaugurado el Liceo Fanning para señoritas. O sea que realmente la pelea, ¿no? Su reacción sumamente fuerte de decir yo no me puedo quedar sentada y pone un colegio, el Liceo Fanning, que es uno de los mejores de la época, en donde la visión que ella empezó a desarrollar sobre la educación práctica, la educación moderna, la educación amplia, se toma cuerpo. En 1881 fue un año difícil para el Perú. Estábamos en plena guerra con Chile. Y también fue un año sumamente complicado para Teresa González de Fanning. Su marido acababa de morir en la guerra y sin embargo, me imagino que como para, no sé, sobreponerse a esta desgracia, ella fundó un colegio para señoritas. Inicialmente se llamó el Liceo Fanning y algunos años funcionó en una calle que hoy ya no existe, que se llamaba Faltriquera del Diablo y quedaba bastante cerca a lo que hoy es la Plaza San Martín. En este lugar se impartían diversas materias como geografía, matemáticas, economía doméstica, historia del Perú e historia santa, que era un curso como de religión. Teresa González dirigió este colegio por varios años, pero al final por problemas de salud se retiró. ¿Por qué hizo este colegio Teresa González de Fanning? Porque consideraba que la educación era
conservadora, discriminatoria y excluyente para las mujeres. Y ella, con este emprendimiento, quiso comenzar a revertir esta situación. Inicialmente era bastante precario, no tenía un lugar propio, ¿no? Cuando lo funda Teresa González de Fanning, lo innovador era que las mujeres eran formadas por otras mujeres que no eran parte de las congregaciones religiosas, ¿no? O sea, lo innovador fue que ofrecía a las mujeres de las clases medias, ¿no?, una propuesta digna, ¿no?, en términos de qué estudiar, qué materias, qué cursos, ¿no? Por ejemplo, psicología, historia patria, etcétera. Su trabajo en el Liceo Fanning fue muy dinámico, se hizo querer mucho por las alumnas y ella incentiva mucho lo que es una educación amplia y práctica, útil. Entonces, eso sí pienso yo que la agota lo difícil que fue sostenerlo económicamente. Ella dice, más adelante escribe, el Consejo Provincial de Lima emite todos los años como 100 a 200 diplomas de preceptoras, de maestras. Y los padres han invertido en esto muchísimo para que sus hijas tengan de qué vivir si es que no se casan. Y esto les asegure la vejez. Pero la mayoría no va a conseguir trabajo. La mayoría va a terminar pues con un sueldo mísero. Algunas serán directoras de las escuelas municipales o auxiliares y el resto o un vil empleo o costura, ser costureras. Entonces era una visión bien descarnada, había un tema económico de por medio. No solamente era que ella estaba abriendo rutas por su tipo de educación, por su método, sino que económicamente no le estaba funcionando bien. Entonces llega un momento en que ya traspasa. La idea era presentar una propuesta distinta a la educación femenina dictada hasta entonces. Normalmente la enseñanza de la mujer venía siendo 3 años de primaria y dentro de esto, sobre todo los colegios religiosos para las clases media y alta, eran catecismo, labores, el francés, ¿no? Las monjas del Colegio Belén, por ejemplo, ¿no? Los Sagrados Corazones. Entonces era una educación decorativa y siempre esta cuestión prescriptiva, la idea de la Iglesia de que la mujer es un ser débil, una mujer que puede ser pecaminosa si no se le enrumba. Concluida la guerra, las mujeres escritoras tomaron con más fuerza el espacio público. Eran tiempos de reconstrucción nacional y ellas querían contribuir con esta causa. Las mujeres tomaron una iniciativa y ocuparon la escena pública, el debate y aportaron, ¿no? Es probable que se sintieran o más inspiradas, o más libres, o más compelidas, ¿no? Más obligadas a pensar en la patria, en la nación, y dejaran el salón, ¿no? Dejaran la casa, ¿no? E incursionaran en el espacio público, en la escuela, ¿no? O sea, digamos, fueron del salón de la casa al salón de la escuela, ¿no? Ese podría ser también una imagen que ilustra, ¿no? Lo que ocurrió con las mujeres. Algunas de las escritoras que participaron de las veladas literarias organizadas por la Gorriti ocuparon un destacado sitial en el panorama cultural peruano de la posguerra con Chile. Estas mujeres que fueron, o sea, que se nutrieron inicialmente de este grupo tan creativo, tan original, ¿no? Cada una, durante la guerra con Chile y después, desarrollan ideas propias, propuestas originales, iniciativas profundamente críticas. Finalizada la guerra, muchas escritoras que colaboraban en periódicos y revistas dejaron de usar seudónimos y comenzaron a firmar con nombre propio. Los seudónimos usados hasta entonces por Teresa González fueron María de la Luz
y Clara del Risco. De alguna forma, el seudónimo no solamente las protegía a ellas, ¿no?, sino protegía a la familia, a su linaje, al honor de su apellido. Las ilustradas que corrieron mayores riesgos fueron las que se atrevieron a cuestionar el orden político y religioso. Ese fue el caso de Mercedes Cabello y Clorinda Mato. Ambas sufrieron maltratos y destierro. Me da la impresión que son, si se puede decir, la vanguardia de este movimiento que termina reprimido, que termina mal, porque las mujeres son muy combatidas por su posición, sobre todo Clorinda, Mercedes, son muy combatidas por la sociedad. Se llega incluso al insulto diario y permanente en el caso de Clorinda y de Mercedes. Clorinda termina yéndose a la Argentina y Mercedes internada en el manicomio central de Lima durante 9 años. Teresa González de Fanning estuvo alejada del debate político. Lo suyo fue la educación y la literatura, terrenos menos peligrosos que la política. No va hasta el extremo de enfrentar la sociedad como lo hace Mercedes, ¿no? Ella se resguarda. Teresa publicó varias novelas. En 1886 ganó la medalla de plata en el concurso organizado por el Ateneo de Lima gracias a su novela Regina. El primer puesto fue para Mercedes Cabello por la novela Sacrificio y Recompensa. Desde ese punto de vista es muy conservadora. Y en sus novelas aparece, escribe 4 novelas, en sus artículos, en sus semblanzas, en sus cuentos. Los personajes que logran un destino más o menos felices son los que acatan la consigna de educarse para ser buenas madres. Aquellas que más bien rompen con esa visión, se les reserva un destino atroz, ¿no? Teresa González escribió artículos de opinión para importantes periódicos como El Comercio, El Correo del Perú, El Perú Ilustrado y La Alborada, entre otros. Mercedes Cabello publicó un artículo ponderando los beneficios de una educación laica frente a los de una educación religiosa. Y esto generó un debate interesantísimo. Ella citaba como ejemplo al Liceo Fanning, que proponía una educación laica y que por entonces estaba dirigido por la educadora Elvira García y García. El debate se puso sabroso cuando entró en escena una escritora llamada Lastenia Larriba de Llona. Ella defendía la educación religiosa como la mejor alternativa para las mujeres y las niñas. A las semanas de esto, entró también en el debate Teresa González de Fanning y, por supuesto, se puso del lado de Mercedes Cabello, defendiendo la educación laica como una mejor alternativa para las mujeres y diciendo además que educar bien a una mujer era contribuir al desarrollo del país. Lo voy a repetir.
Educar bien a una mujer es contribuir al desarrollo del país. ¡Obviamente! Y la Cena Larriva dice cosas como los conocimientos científicos y cosas por el estilo son inútiles para las mujeres. Hay un debate que es fundamental para entender lo que estaba en juego en esos momentos, ¿no? O sea, la propuesta laica, moderna, ¿no?, en manos de mujeres como Teresa González y Mercedes Cabello, y la amenaza que esto significaba para el monopolio de la Iglesia, en términos del control de las chicas, de las muchachas, de las niñas de la élite, sobre todo. Teresa González de Fanning mantiene absoluto silencio en esta confrontación tan fuerte en la que el Liceo Fanning está ahí. Pero es solamente por unos días. Y después escribe 5 artículos publicados en El Comercio, donde ella le da la razón a Mercedes Cabello. Esa defensa que hace ella de la educación laica, en un momento en que toda la sociedad está atacándola a Mercedes por esto, me parece un gesto que para mí es lo que me acaba de dar la imagen de quién fue ella, ¿no? Una mujer con sólidos principios. La educación de la mujer es la base sobre la que se alza el edificio social. De ella depende el edificio de la familia, es el laboratorio de hombres, de donde han de salir los ciudadanos que den lustre a la patria o que la hundan en el abismo del retroceso. Ella dice que definitivamente la educación debe ser laica, porque las mujeres jóvenes tienen que estar preparadas para la vida que viene con infortunios, y ella lo sabe bien. Ella lo sabe bien por su historia personal de viudez, de muerte de hijos, de dificultades económicas. Entonces las chicas tienen que aprender, tienen que sentir que sus conocimientos son tan amplios como los que recibe el hombre y prácticos, útiles, completos, como decía Spencer, morales, intelectuales y físicos. O sea, una educación integral. La educación escolar en el Perú adolece de un grave defecto: la falta de aplicación práctica, tanto la que se da al pueblo cuanto la que reciben las clases elevadas. Es un mensaje bien potente acerca de los cambios que debían venir para la educación. Dice Basadre que Teresa González de Fanning no recibió gran apoyo. Posiblemente fue cierto. Las mismas mujeres temían ser mal vistas aprendiendo oficios, el trabajo. Ella dice la mujer debe trabajar. ¿Y cómo dar este mensaje en una sociedad en donde desde la colonia el trabajo era propio de las clases bajas, envilecía? Y encima una mujer trabajando. ¿Qué padre iba a permitir eso? ¿Qué esposo? Era un lenguaje, era bien desafiante. El nuevo siglo llegaba con noticias esperanzadoras y tristes. En 1900 se graduó la primera médica peruana, natural de Supe. Se llamaba Laura Rodríguez Dulanto. Ella culminó sus estudios en la Universidad de San Marcos. De otro lado, en 1909 fallecieron Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera, símbolos de una lucha aún pendiente. Se había sembrado la semilla para instalar una educación más idónea para las mujeres peruanas. Esto se logró luego de un trabajo incesante, firme y muchas veces incomprendido, a cargo de mujeres comprometidas con la educación como Teresa González de Fanning. Creo que ese es uno de los grandes ejemplos a los cuales se pueden sumar otros esfuerzos, ¿no? Otros esfuerzos propios de la época. Pero este esfuerzo es significativo en tanto su propuesta educativa
era una propuesta educativa para educar a mujeres, pero dentro de los términos de los currículos de la época, que eran currículos fundamentalmente para hombres, pero que las mujeres tenían currículos especiales, y la propuesta de ella era nivelar ambos tipos de educación. Estoy en el colegio Teresa González de Fanning, en Jesús María. Antes, aquí, en la primera mitad del siglo XX, funcionaba la escuela japonesa Lima Nikko, pero su territorio fue expropiado a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que les conté que hubo un incidente con los ciudadanos de Japón que fueron deportados del país debido a la guerra? Bueno, en fin, no me desvío del tema. El Teresa González de Fanning fue fundado en 1952 durante el gobierno de Manuel Odría, que buscaba dar educación de calidad a las grandes mayorías. Esta institución es la más importante, nombrada en honor a la protagonista del programa del día de hoy. Teresa González de Fanning murió en Miraflores en abril de 1918, víctima de neumonía. Tenía 82 años. El carácter reservado que demostró en toda su trayectoria lo evidenció a la hora de su partida. Ella misma pidió que su sepelio fuese en privado. Su aporte a la educación femenina resultó fundamental. Al referirse a sus escritos, Jorge Basadre señaló: no fue escuchada ni tomada en cuenta en su época, pero queda históricamente como una precursora. Ella fue haciendo las cosas lentamente. Ese tipo de personas que cambian un país, que cambian una visión frente a la grita de tanta gente que no cambia ni hace nada. Eso es Teresa González de Fanning. Ha sido considerada la primera educadora del Perú, y María Jesús Alvarado, cuando ella ya tenía 70 y pico años, Teresa, la invita a formar parte de del cuerpo consultivo de la Asociación Feminista Evolución Femenina. Entonces, Teresa González de Fanning, Dora Mayer y Juana Larco de Damer, porque Mercedes Cabello ya había muerto, son las campeonas del feminismo que María Jesús Alvarado tiene en ese momento para mostrar y decir: el Perú, las mujeres deben ser feministas, es decir, igual con el hombre, educadas, bien desarrolladas, trabajadoras y con derechos civiles y políticos. Teresa González de Fanning murió en abril de 1918 y fue enterrada en este nicho, en el cementerio Presbítero Maestro. Aquí también descansan los restos de su esposo, el marino Juan Fanning, pero él está en la cripta de los héroes junto a otros héroes de la guerra con Chile. ¿Por qué es importante la figura de Teresa González de Fanning? Porque fue una mujer que, a pesar de haber vivido una tragedia tremenda en términos familiares y personales, supo sobreponerse a ella y realizó una fecunda labor en pro de la educación de las mujeres. La educación, un tema en el que todavía nos falta tanto camino por recorrer a todos los peruanos, porque todos podemos involucrarnos en esa tarea. Sin educación, lamentablemente, no tenemos nada. Nos vemos en la próxima.